Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, una vez más, transmitiendo desde nuestro canal, hoy para hacer una entrevista. Vamos a empezar con un ciclo de lo que llamaremos entrevistas Excelere. Algunas veces lo conté, ¿no? Excelere es un vocablo del latín que significa que sobresale de la media, ¿sí? Algo excelere es algo que apunta a la excelencia. Y entonces, hace como 15 años atrás, cuando abrí una red social para educadores, era una página que lo que hacíamos era compartir información con otros docentes. ¿Y qué tipo de información compartíamos? Compartíamos recursos didácticos. Piensen, hace 15 años atrás no había tanta información como hay ahora. Y entonces el nombre Excelere era porque esos docentes que participaban de esta red eran aquellos que querían sobresalir, que querían innovar, que eran muy creativos. Bueno, por eso vamos a empezar una serie de entrevistas que se llaman Entrevistas Excelere, donde vamos a entrevistar cada semana a un educador o a un emprendedor que hacen cosas para sobresalir de la media. Movidos por su pasión, movidos por el querer aprender y sobre todo por el querer ayudar a otros educadores. Así que sin más preámbulos vamos a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Espero que se preparen un cafecito, un mate, algo para compartir esta próxima media hora. Acá está mi cafecito. Y vamos a invitar a compartir la transmisión a Grace Bertolini, que es nuestra invitada de hoy. A ver. Vayan dejando después comentarios, preguntas, ¿sí? En un momento cuando entre Grace voy a desactivar los comentarios. Hola Grace, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Nati. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, dejamos ahora desactivados los comentarios porque si no, las letras nos van tapando las caras. Vamos a empezar con presentarles quién es Grace y sobre todo, como suele suceder en estos ciclos de entrevista, los primeros invitados, además de excelentes profesionales, son amigos de la casa. Y en este caso, bueno, Grace tiene una larga historia compartimos, mejor dicho, una larga historia porque nos conocimos trabajando, porque nos admiramos mutuamente en nuestro saber profesional como directoras en una escuela. Y nos hemos sobre todo reído muchísimo, muchísimo. Tenemos las dos gratos recuerdos de esa época cuando mi nena, que ahora ya cumplió 15, era apenas una bebé. Así que, bueno, pero Grace ha hecho muchas cosas y la vamos a invitar a que se presente y que nos cuente qué es lo que ha hecho, no digo toda la vida porque nos quedamos a dormir, pero sí en estos últimos años, ¿no? Sabemos que es docente, pero contanos, Grace, ¿qué es lo que haces? Bueno, básicamente vos arrancaste ahí en un punto donde también hubo una inflexión en nuestras vidas, donde de alguna manera vos continuaste algunos años más, estábamos en instituciones, habíamos pasado primero por el aula, esto de enseñar era algo que sabía que era lo mío, ¿no? Ya en adolescencia les daba clase a vecinos, para que te des una idea. Los estudios fueron por diversos aspectos, primero educación física, después llegaron los idiomas, varios, inglés, francés, italiano, portugués. Y después apareció puntualmente todo lo que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional, ¿no? Con el tema de trabajar las fortalezas, de trabajar la resiliencia en el aula. Llegó la neuroeducación también, donde, bueno, aprendimos un poco esto de puntualmente cómo aprende el cerebro y de saber. Al saber cómo aprende, bueno, teníamos más claro cómo enseñar. Así que llegó esta instancia donde empezamos a acompañar a los docentes en su formación, y me encontraba en ese camino, Nati, exactamente igual que vos,
cuando de repente un día nos encontramos con una circunstancia muy especial, ¿no? Donde todo lo que veníamos haciendo tenía que encontrar un nuevo marco, teníamos que poner nuestra creatividad a funcionar, a decir cómo sigo adelante con todo esto, y en mi caso puntualmente, cómo seguíamos vinculándonos a través de la pantalla, ¿no es cierto? Porque cada uno iba a estar dando su materia, si trabajaban en secundaria, las distintas instancias en primaria, los más chiquitos, nivel inicial y demás, imagínate lo que es trabajar a través de una pantalla con los chicos de jardín, ¿no es cierto? Y la realidad es que, bueno, fueron muy creativos. ¿Qué decirte cuando que nos encontramos de un día para el otro en casa, teniendo que dar las clases en casa? Muchos de nosotros sin los materiales, los docentes sin planificación, sin los recursos, con muchas desigualdades, docentes que podían tener una computadora en su casa, en una de esas viejitas o no, una tablet, el celular, tener que compartirlo con el resto de la familia. Así que realmente uno de los aspectos que realmente creo que fue muy fuerte tuvo que ver con el trabajo en equipo. Yo creo que una de las cosas que dijimos, o de estas salimos todos juntos, y bueno, empezaron a funcionar los equipos directivos con docentes, docentes entre docentes, los docentes con los chicos, los docentes con la familia, porque un componente que realmente apareció como muy importante y que hasta ahora tenía un rol activo desde donde uno le daba el rol a la familia, pero acá pasó a ser un rol muy activo y muy importante porque, sobre todo en el caso de los más pequeños, los necesitábamos a esa familia que de alguna manera arme un aula, arme un espacio, le dé su tiempo, les enseñe. Pensá que, y estamos hablando de casas donde podíamos hacer esta conexión que tenemos hoy con una videoconferencia. Hemos visto en internet casos de chicos que se subían al caballo hasta el monte más alto para encontrar señal para poder mandarle la tarea al docente, ¿no? O esos papás cargando el celular para tener datos para poder mandar la tarea, o sea, nos encontramos también con ese tipo de desigualdades y de decir, ¿cómo hago para llegar y cómo hago para vincularme con ese chico a la distancia? Sí. Primero pensamos que viste que más dijimos, allá de esta desigualdad, ¿no? De esta desigualdad de que algunos tenían dispositivos y otros no, algunos tenemos conexión a internet y otros no, nos encontramos muy desnudos, digo, porque de pronto los papás se metieron en nuestras clases y están presentes todo el tiempo, y hay docentes que recién salieron del cascarón y recién estaban empezando y se tuvieron que encontrar con una realidad que nunca habían soñado, que es, vos tenés a los padres en una clase abierta, súper preparada, con el acompañamiento, que la hacíamos llegando a la mitad del primer semestre y a la mitad del segundo semestre, con mucho apoyo y con mucha preparación. Y acá, de la noche a la mañana, tuviste clases abiertas todos los días. Entonces, digamos, requirió, y yo digo que hay escuelas que lo han hecho muy bien, que hicieron mucho hincapié en esto que vos decías del equipo, y hay otras escuelas que no pudieron, que quedaron, como yo digo, desarticuladas, donde el director perdió el foco, donde el director no sabe lo que están haciendo en cada una de sus aulas, pero además escuelas con docentes nuevos que el docente no conocía a los chicos, y que la directora no conocía a los docentes. Tal cual. Me pasó el otro día con una directora que, pobre, digo, se estrenaba en el cargo con toda la ilusión, en una escuela nueva. No conocés la escuela, pero además, de pronto te borraron la escuela. Y entonces, ¿cuánto que necesitamos los docentes? Porque además no es algo que haces una vez cada tanto, es todos los días enfrentarte a esta situación tan traumática, no tan tensionante. De crear las conexiones desde todos lados, del que pudiese conectarse por mail, por WhatsApp, o sea, estar conectados y
y apoyarse unos a otros, realmente sacarse esa coraza de yo todo lo puedo, y si realmente hay alguien que le encontró la vuelta, ese docente que encontró la vuelta de cómo motivarlos, que encontró la vuelta de cómo sorprenderlos, bueno, listo, hagamos una charla, un cafecito de 10 minutos y que nos cuente qué le funcionó, inclusive qué no le funcionó. Como yo siempre digo, yo comparto mucho en mis talleres esas piedras que pisé y que tambaleé como para decir, bueno, si pueden tratar de evitar este camino, entonces esto, ¿qué no funcionó tan bien, no es cierto? Pasar a darte cuenta que hoy la escuela, como decimos, no son 4 paredes, el aula no son 4 paredes, y por un tiempo este rectángulo es mi aula. Entonces, yo les digo, ciertos pasos y ciertos aspectos que vos que estás tan en todo lo digital y que te veo tan iluminada y tan linda, Nati, evidentemente vamos por eso, ¿no? Entender que tenemos que tomar ciertos pasos para decir, bueno, el lugar donde voy a trabajar, que tengo una buena luz. Empezamos con todas las lámparas y veladores que había dando vueltas por la casa, poniéndolo alrededor de la computadora o del celular. Entender que tenemos que tener presencia en esta cámara, que es el único contacto que vamos a tener. Entonces, tenemos que ser una cara que muestre emociones, bien iluminada. Tenemos que tener una voz potente que llegue. Tenemos que tener esos momentos de cambio de matices. Me acerco, además me crear alejo. una rutina, ¿no? Crear una rutina también para lo digital. Bueno, Que además se ha contado, se ha contado, ¿no? tiempo. Lo primero cuando me comenzaron a hablar de acuerdos digitales, bueno, acuerdos digitales, muchos chicos en secundaria con pantallas apagadas, entonces, un momento, señoritas, señores, vamos a establecer acuerdos digitales, pantalla apagada para mí es alumno ausente. Si yo hoy me tomo la molestia, las chicas de jardín de mi querido San Matías de Tucumán, cuando las veo con su delantal, o sea, es la clase. Entonces, esto mismo tenemos que pretender, esa presencia que yo hablo del docente, también pretendo esa presencia del alumno, donde decirles, buscate un lugar, yo sé que tenés a tu hermano menor, que tenés las mascotas y demás, bueno, buscate un lugar, ponete una botellita con agua, tratá de tener una buena luz y cámara encendida, porque ir al aula y tomar la clase es cámara encendida, si no realmente es un alumno ausente, ¿no? Entonces, esta presencia que nosotros pretendemos tenerla, pero también ser generosos como docentes, porque no te olvides que esos chicos se movían, circulaban, salían del aula, iban por los pasillos, caminaban, se reían, jugaban, iban al patio. Qué felicidad cuando nos tocaba ir a música, educación, porque era salir del aula, caminar. Bueno, todo esto no lo tenemos. Entonces lo tenemos que crear. Y yo entiendo que las circunstancias son distintas en los distintos niveles, ¿no? Que no es lo mismo ser un profesor de secundaria donde vas 45, 50 minutos, una hora, lo que te toque, que querés además dar los contenidos que tuvimos que adaptar, Natalia. Tuvimos que tomar los contenidos y decir, ¿qué doy? El primero fue el qué. ¿Qué de todo esto? Porque no voy a tener la misma carga horaria. Después fue el cómo lo doy, cómo llego al otro lado. Ya habiendo decidido eso, que también nos llevó el primer tiempo, después llegó el cómo chequeo si están entendiendo, cómo chequeo si están aprendiendo. ¿Cómo vamos a evaluar sin decir evaluar? Porque en un momento parecía que era mala palabra decir evaluar, cuando en realidad estábamos poniendo en valores y estábamos chequeando si ellos habían aprendido o no, ¿no es cierto? Así que fue toda una movida importantísima. Una de las cosas que hablábamos es esto del moverse. Bueno, sabemos que ese cerebro presta atención durante determinada cantidad de minutos. También sabemos que la primera parte de la clase es donde más atentos los tenemos. Entonces no perdamos tiempo en tomar lista en esos 15 minutos. Entonces, tener esta generosidad de, al principio lo hicimos muy bien, vincularnos, porque nos dijeron, hay que vincularse, lo primero que hay que hacer es vincularse. Pero después, como somos docentes y tenemos que dar contenidos, empezamos a dar contenidos y en una de esas dejamos el tema de vincularnos. Y yo no pretendo que un profesor que tiene que dar
matemático, física, en cada clase esté hablando de algo que tenga que ver con los vínculos, con lo que les pasa a ellos, pero sí comenzar con algo que en una de esas te toma 5 minutos y que no siempre tiene que ser respecto de tu materia. Yo hoy te podría estar contando la historia del bambú japonés y la perseverancia de por qué ese bambú no crece, y comienzo mi clase así y después sigo con los contenidos. O podría empezar con algo que te sorprenda, porque básicamente eso también es lo que le gusta al cerebro. La novedad, la sorpresa. Entonces, comienzo con un sombrero con todos pines de ciudades que tuve la suerte de conocer, ya sea trabajando o estudiando, y nada, del otro lado, y me ven con un chaleco de fotógrafo y una máquina de fotos, y del otro lado las caras de sorpresa. Entonces ahí va la primera pregunta: ¿por qué piensan que estoy vestido así? Y les doy un minuto para que en el chat cada uno ponga por qué piensan que estoy vestido así. Y en realidad, después ahí les hago esta anticipación, que hagan una predicción de por qué yo me vestí así. La sorpresa, la predicción. Y después les cuento, bueno, en realidad me vestí así porque hoy les quería hablar de los distintos idiomas, de por qué me gustó estudiar idiomas. Y les doy una tarea donde los hago participar y hago aula invertida. Tu famosa aula invertida de la cual tanto aprendí, Nati, que es tan claro todo lo que enseñás en tu curso. Y es esto de decirles, bueno, a ver, les pido un ticket de entrada para la próxima clase. Ese ticket de entrada va a tener que ser que hagan una entrevista a 3 familiares donde les pregunten por qué creen que la gente estudia idiomas. Yo les conté cuando empezaron las clases que yo estudiaba idiomas porque me gustaban los lugares, porque no me gustaba traducir, por ejemplo, así que no fui traductora, pero me gustaba la cultura de cada país de donde yo estudiaba el idioma. Recuerdo haber estudiado italiano con una profesora que cada miércoles era una zona de Italia, y en la zona de Italia eran las comidas, la geografía, viste, las gorditas, yo ahí disfrutaba cuando nos contaban cada receta italiana, y la recuerdo, pero increíble, mis clases de italiano fueron memorables. Entonces esto, ¿no? Bueno, les doy este ticket de entrada para la clase siguiente y tienen que traer esto que averiguaron. Pero a su vez, les puedo pedir que trabajen en la casa. Voy un paso más con esta aula invertida y les digo, yo ya armé grupos en vamos a suponer, 4º año de secundaria, grupos de A4, donde una vez que averiguaron con 3 personas por qué la gente estudia idiomas, tienen que decidirse por las 4 palabras que más o menos identifiquen a las 4 personas del grupo. Y eso, que lo suban a un Menti, que armen un organizador gráfico y que sea el ticket de entrada para la clase siguiente. Y yo tardé en hacer esto 5 minutos, 10 minutos, pero los tuve a todos atentos. Mirá, Nati, mirá lo que te preparé, a vos que te gustan mis carteles. ¿Ves ahí? Primero, la sorpresa. Primero los sorprendí, o contando una historia, o poniendo una música, o viniendo vestida de Además alguna que manera. ahora, por ejemplo, hay filtros que podés aplicar si estás en Zoom, podés poner un filtro que te hace una decoración, que te hace, o sea, que se podría aprovechar. Yo recuerdo hace como 3 o 4 los años, fondos perfectamente, ir claro, cambiando una los fondos clase y que dimos de piratas. Sí. Exacto, ¿qué ven atrás? ¿No? Bueno, yo en este caso no es un fondo, en realidad esto está en la pared. Es donde queremos estar. Es donde queríamos estar, es el cuarto de mi hija, y en realidad está esto, y dije, bueno, está lindo. Mirá, lo segundo, acordate que cuando salí con el sombrero les dije, bueno, ahora hagan una predicción. ¿Por qué creen que estoy vestida de esta manera? Y participativa, los hago escribir en el chat, o sea, ahí ya los terminaste de despertar. Y por último ya tenés ahí, mirá, el cerebro totalmente listo para dar la información. ¿Y qué me llevó? Minutos. Y después de estar dando la clase a los 15, 20 minutos, que se muevan, un recreo cerebral.
en este momento yo les diría a todos los que están ahí, bueno, se levantan de la silla donde están, tienen 1 minuto para tocar 4 paredes, volver a la silla, inspirar, relajar y seguimos trabajando. Esto de, con los más chiquititos, cuando les hacemos ir a buscar cosas que les encanta, al jardín, si hay algo que les apasiona, en el medio de la clase es hacerlos ir a buscar algo azul, algo amarillo, un juguete. Entonces, si los hacíamos mover en la clase y sabemos que estamos apelando a todos los canales de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico, bueno, tenemos que lograr en este rectángulo algo parecido. Algo parecido. ¿Y qué nos sobre podrías...? todo, Sí. sí, te escucho. No, digo, ¿qué nos podrías decir? Porque esto es con los docentes y sabemos que hay, digamos, que apelar mucho a las emociones, a los sentidos, a la creatividad, pero ¿qué pasa con el director? Porque vos también sos asesora de colegios y de equipos directivos, que es el que en esta oportunidad y con esta pandemia el director quedó un poco en el backstage, ¿no? Porque todos los días el que está dando la cara en la trinchera es el docente. El director tiene que armar ese equipo y tiene que orquestar un montón de cosas para que la escuela siga cumpliendo su función. Si le tuvieras que decir 2 o 3 cosas que vos sugerís y aplicás con los equipos directivos con los que trabajás, ¿qué le dirías a una directora que tenga en la mira, tal vez para la segunda mitad del año? No importa lo que haya, cómo se las arregló en la primera mitad. Mira, Nati, sabemos que el rol de gestión y el rol de directivo va mucho más allá de trabajar con el docente y en las aulas, y que lamentablemente cumplimos muchos roles administrativos, donde gran carga horaria de lo que estamos en el colegio tiene que ver con esto. Y hay una gran confianza en el docente, y si el docente nos cuenta que tercero A va bárbaro, y yo les decía, cuando estaba como directora, les decía, por favor, invítenme cuando están haciendo algo distinto, cuando los chicos hicieron un proyecto, invítenme dentro de esa locura que uno está en su oficina haciendo cosas, llévenme a las aulas, oblíguenme a ir a las aulas. Entonces, te diría que en este momento, más que nunca, lo primero que tiene que hacer, si todavía no lo hizo, es formar ese equipo, es trabajar en equipo. No puede estar desconectada, por lo menos en niveles, que vos me digas un nivel inicial o infantil o parvulario, de acuerdo a, no sé, que hay gente de otros países que puede estar escuchándonos y se denominan distinto. Bueno, después primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, inclusive con los profesores de secundaria, que cuesta tanto, porque suelen ser profesores que además trabajan en muchos colegios, pero tengo que tener alguna reunión y tengo que tener un contacto directo. Y otra de las cosas que nos demostró este aislamiento, que primero parecía de emergencia y que, bueno, no chequeábamos mucho porque total enseguida volvemos, ¿no es cierto? Entonces enseñábamos, después dijimos, no, esto parece que va para largo, así que tenemos que volver a doy clase, chequeo si entendieron, evaluaciones y demás. Entonces, en este momento de decir, ahora más que nunca, armo equipo y tengo que tratar de estar en las salas. Tengo que tratar de entrar a una videoconferencia de cada grado, ver cómo trabaja y poder hacerle ese aporte constructivo. Sobre todo, como vos decís, hay docentes que no esas contrataron ese año y que no las conocían. Ahí, con ese docente, es codo a codo. Y Nati, trabajamos más horas. Creo que nunca trabajé tanto en mi vida. No sé si te pasa. Sí, sé que te pasa, porque me lo contás. Sí. Nunca trabajamos tanto todos, docentes y directivos. Porque y yo debo inclusive decir, los horarios cambiaron, las urgencias cambiaron, nos estamos capacitando constantemente, estamos buscando material para cómo darlo de esta manera y cómo ellos a su vez tienen que devolverlo. Otro tema importante, porque en una de esas dar no era tan difícil. ¿Cómo nos devuelven? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo les hacemos la retroalimentación? Que es esencial. Sabemos que si no hay retroalimentación, no aprendió. No pasa por que me manden la tarea, que yo la corrija y la devuelva. Entonces es muy probable que tengamos que hacer un llamado por WhatsApp, que tengamos que mandar un mail,
con ese alumno para hacerle el feedback. Exactamente lo mismo va a pasar con el directivo y el docente. Entonces vamos a armar equipo, vamos a trabajar, vamos a pedirle a aquellos que están más fuertes, a aquellos que son más digitales, porque esta es la otra, Nati. Nosotros decimos, nuestros alumnos son nativos digitales. Nativos digitales para jugar. Nativos digitales para todo aquello que les gusta de conectarse con sus amigos. No eran tan nativos digitales a la hora de usar herramientas que tengan que ver con el estudiar, averiguar. Así que ellos también tuvieron que aprender. El otro día en una reunión del equipo directivo les pregunté qué habilidades creen que los chicos adquirieron en este primer cuatrimestre, justo ya cerrábamos antes de vacaciones. A ver, ¿qué podemos leer? La primera palabra que salió fue autonomía. Autonomía. Y realmente, cuando vos hablabas de esos papás que ayudaban al principio, inclusive después teníamos que decirle, bueno, ahora nos vamos corriendo un poquito porque los tenías acá soplándole todas las respuestas. Y esta es la otra, que también hicimos reuniones de padres por videoconferencia, y donde les decíamos a los papás, dejen que los chicos se equivoquen, si no nos están privando de algo muy rico, entender que ese chico todavía no aprendió esto y yo poder darle las herramientas para que vaya por ahí. Así que se mezclaba esto de que les enseñen a ser autónomos y que después los suelten un poquito, ¿no es cierto? Fíjate cuánto tuvieron que hacer esas familias también. Después salió la palabra autocontrol. Cuando hablamos de gestionar, y vos sabés que yo no digo la gestión de emociones, porque siempre me has escuchado esto de que las emociones no se educan, sino que lo que gestionamos es el comportamiento posterior a esa emoción, ¿sí? A ese enojo, a ese enfado o a esa tristeza. Lo que yo voy a enseñar es a que identifiquen esa emoción en ellos y en los otros, y que después lo que gestionen es el comportamiento, ese comportamiento saludable para resolver eso que me está pasando, o en el caso de un conflicto, para resolver el conflicto de una manera constructiva. Bueno, también empezaron a tener habilidades de autocontrol. Entonces veíamos esto, autocontrol, autogestión, autonomía, todo lo que los chicos fueron aprendiendo como habilidades que no las ponemos en la currícula, ¿sí? Y que sin embargo, y vos lo sabés, son las habilidades del siglo XXI. Cuando vayan a una entrevista laboral, es muy probable que si sos un ingeniero no te pregunten demasiado sobre lo que sabes, porque yo ya sé que sos un ingeniero y cuáles son tus habilidades respecto de esto, pero es muy probable que te pregunten si sabes trabajar en equipo, la cooperación, cuán creativo podés ser a la hora de resolver algo, la resolución de conflictos, esto de vincularte con el otro, todas esas habilidades que van a estar presentes en los trabajos y muy probablemente así, en esta pantalla. Así que es un nuevo desafío. Si ya vincularnos y trabajar fortalezas de carácter, habilidades socioemocionales, asertividad, empatía, comunicación efectiva, si ya era algo que le agregábamos a la currícula en presencial, imagínate que esta, que va a ser por mucho tiempo el aula nuestra, inclusive, Nati, cuando volvamos a la presencialidad, el gran desafío va a ser qué nos queda de esta experiencia, porque no se me ocurre realmente que los docentes no empiecen a utilizar este concepto de aula invertida. Sí. Les tiene que además, esto de además ya mando a averiguar un tema, les hago ver un video y cuando vuelven trabajamos cooperativamente, pero avancé un montón de cosas. Sí. Y yo digo que además que no sabemos, porque es incierto, ¿no?, qué nos depara el destino para la vuelta a las aulas, pero además hay que pensar que hay muchos padres y muchos docentes que tienen miedo de volver al aula, que tienen, si se da una ambigüedad, que yo creo que va a haber un tiempo donde unos van a volver y otros no, porque hay algo que nosotros sabemos que en la Argentina hay una altísima tasa
de docentes siempre de licencia, ¿no? En general, en el sistema educativo, pero esta vez a esos que tal vez justificados o no, siempre fueron muchos, se van a sumar muchos que sí son justificados. Todo aquel que tenga cierto riesgo en su salud no va a poder volver al aula. Entonces, ¿cómo van a ser las escuelas que de un staff de 40 docentes tengan 10 que no pueden volver al aula? ¿Vamos a buscar un montón de suplentes o vamos a hacer algo intermedio donde, digamos, se complementen y la parte presencial la hagan unos y la parte virtual la hagan otros? ¿No? Es todo un aprendizaje. Una tercera, vos dijiste, donde la parte presencial la hagan unos, después, cuando esté dividido ese grupo, probablemente vaya ese grupo a lo virtual, y te agrego una tercera instancia. Esos alumnos cuyos papás no van a querer que vuelvan a la presencialidad hasta que no haya una seguridad total. Entonces vos, docente, vas a preparar tu clase para lo presencial, después esa misma clase para darla de manera virtual, y además esa tercera instancia de pensar que aquellos que no vinieron al presencial y que van a seguir únicamente con lo virtual. Entonces se viene un desafío en estos meses donde realmente vamos a tener que seguir afianzando todas estas ideas de cómo trabajar y de cómo comunicarnos de la manera más dinámica, de esta manera. Inclusive aquellos que no pueden, que no tienen conectividad y demás, también van a tener que seguir buscando esta instancia, ¿no? Una de las frases que vos sabés que yo manejo es que esto de que lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces, esto de, bueno, a ver, me junto con aquel que me puede dar una idea, insisto, vamos a salir de esta unidos, con ese docente con el cual no te conocías demasiado y que vos no sabías que le gustaba tanto la música porque era algo personal y que ahora comienza sus clases con música, y cuando te invitó a su videoconferencia, vos viste las caras encendidas de los chicos. ¿Y qué dijiste? Ah, bueno, mi próxima clase empiezo con música. Entonces esto, o inclusive darte lo que no funcionó, y vos después hacerle una retroalimentación y decirle, vi que cuando pasaste el PowerPoint y que ibas completando, se perdía, o lo que sea, y ayudarse unos a otros. Sí, que las fortalezas de uno suplan mis debilidades. El otro día en una reunión de personal de un instituto terciario me encantó una reflexión de una docente, digamos, bastante mayor, no era una jovencita empapada de la tecnología, que dijo que se llevaba de positivo el que al grabar sus clases se había visto por primera vez dando clases y que le encantó además y que tenía nuevas ideas para el segundo semestre a partir de lo que vio y de lo que pudo autoevaluarse. Y digo, esto es fantástico. Yo, para ir cerrando, porque ya llegamos a la media hora que habíamos prometido, creo que me parece, ¿no?, por ser esta además la primera entrevista de educadores, hacer como una pequeña reflexión de cosas que vi en este tiempo, y después decime si coincidís o si aportás alguna más. Bueno, primero esta que vos dijiste de que los docentes hemos trabajado muchísimas horas, que hemos tenido que aprender todo el tiempo herramientas nuevas, ¿no? Antes eran los tecnológicos los que venían con, ¡ay, mira qué buena aplicación, mira qué buen programa! Ahora todos nos embarcamos en eso, en cómo hago para que esto funcione, qué programa, qué aplicación, cómo diseño, cómo bajo los archivos. Y además, cuánto que la parte ya de los directivos, digo, no es solo administrativa. En los colegios donde yo trabajo, que son de gestión estatal o municipal, además han tenido que hacer tareas de acción social, como el reparto de alimentos, el preparar las cajas, el hablar con las familias, que eso, digamos, es mucho más de lo que hace un docente. Entonces, la verdad es que, bueno, admirable la tarea realizada. Creo que nos queda una segunda mitad del año donde sabemos que hay un futuro incierto, pero tenemos claro que ahora sí al aula pronto no vamos a volver, que era la diferencia de en marzo, abril decíamos, es por 15 días, es por un mes, hago lo que puedo, total después cierro cuando los vea, o les mando que después me lo traigan.
y ahora ya sabemos que no me lo van a traer después porque sería una acumulación de tareas imposibles. Y por otra parte, quiero reconocer, yo, como sabés, soy mamá de dos nenas, una de séptimo grado y una de tercer año de secundaria, y siempre las uso como termómetro porque veo qué se está haciendo en educación desde la cocina, ¿no? Y me sorprendió gratamente, las dos van a escuela pública, eh, la evaluación que hicieron, sobre todo la de secundaria, porque la de primaria no me llegó, pero sé que se hizo, pero no sé por qué no me llegó, pero la de secundaria sí, qué minuciosos fueron en saber si participaba en las clases, si hacía, si no hacía, y realmente la evaluación no fue fantástica, mi hija es excelente alumna, pero en esta no fue fantástica, pero sí el lenguaje, el modo, si bien se nota que había una plantilla que hacían copiar y pegar, porque los que estamos de este lado nos damos cuenta, pero muy bien hecha, muy humana, muy de hacerlos reflexionar y decir, alerta, hay cosas que no estás haciendo y te queremos ayudar a que en la segunda mitad del año lo hagas. Y creo que este es el mensaje que muchos tenemos, los docentes y los chicos, ¿no? Bueno, ahora estas vacaciones son un corte. Nos queda una segunda mitad del año donde hay que aprovechar todo lo que aprendí, buscar nuevas herramientas y terminar un año con todo de la mejor manera dentro de esto que nos pasa, ¿no? Tomo de lo que decís, casualmente con la evaluación de Leila y demás, lo que me estás contando, no olvidarnos que No se está además, escuchando, ¿eh? ¿no se escucha? Ahí mejor. Ahí. Te Ahí decía sí. que tomo puntualmente lo que me decís de la evaluación de Leila, y no olvidarnos que cada chico es uno. Entonces, en esto, donde acompaño no solo al grupo, sino no puedo perder de vista a cada uno de ellos, donde cada uno va a seguir como eran en el aula, el que tenía algún inconveniente, el que se las arreglaba solo. Entonces, no olvidarnos de esos chicos que van a necesitar un apoyo extra, ¿no? Que para eso también puede haber asistencias en los distintos colegios, que haya el gabinete y demás, pero yo, docente, tener una mirada individual sobre cada uno. Y volver un poco al principio de la charla, esto de los vínculos, ¿no? De no perder este vínculo que tenía en lo personal, reinventarlo a través de la pantalla, porque sabemos que ese cerebro que está seguro, confortable, que es sorprendido, al cual lo llevo a predecir, lo llevo a investigar, ese cerebro aprende. Y sabemos que somos la mirada del otro. Entonces sabemos que al otro le importa también mi feedback, esos 2 minutos que me tomo cuando se abre la pantalla y contarle a Carolina, qué lindo tu corte de pelo, estos comentarios donde cada uno sigue siendo un ser individual, donde pueden trabajar en equipo y donde yo voy a hacer todo lo que pueda como directivo para vincularme con mis docentes, con los alumnos y con las familias, y como docente para tener ese lazo con los estudiantes, pero también en paralelo, con mis compañeros. O sea que esto que te digo, el trabajo en equipo, creo que también, como están diciendo ahora, esto llegó para quedarse, el trabajo en equipo tiene que llegar para quedarse. Bueno, yo voy a habilitar ahora los comentarios por las dudas que haya alguna pregunta. Igual los invitamos a los que hayan visto y a los que van a ver el video de esta charla a que dejen sus preguntas y comentarios. Y mientras, Grace, contales a docentes que busquen actividades creativas, a directores que busquen una soga, una mano, cómo te encuentran en las redes sociales. Bueno, Grace Bertolini, mi nombre y apellido, mi página web es gracebertolini.com. Van a ver que está este mundo que tengo dividido tanto en español como en inglés, y van a ver que hay un poco de todo lo que tiene que ver con esta educación para el bienestar, pero también lo que tiene que ver con estos recursos creativos. No se escucha de vuelta, ¿eh? Ahí estoy, a ver. Estos recursos creativos de cómo captar la atención de ellos, ¿no es cierto? Así que gracebertolini.com es mi página. Bien. Bueno, gracias a todos por haber participado. Compartan esta entrevista. Si tienen alguien a quien invitar para las próximas entrevistas, les agradecemos mucho. Dejen los comentarios. Sí, ahí Romina nos dice que no se escuchaba bien, me imagino que era del momentito final.
Así que dejen las preguntas acá en la publicación que va. A ver. Ahora Sí, sí, ahí te sí, perdí sí, unos segundos, se que fue interrumpió. poquito, ¿eh? Fue poco, bien. Sí, bastante bien. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias por haber participado. La buscan a Grace en Grace Bertolini, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn y en su página web. Así que ponen en el buscador Grace Bertolini y se van a encontrar con muchos canales de comunicación y sobre todo en YouTube, donde tiene muchísimos y deliciosos videos, no solo de charlas, sino de actividades concretas de esas que buscamos los docentes para implementar en el aula, ¿sí? Bueno, gracias Grace, Un un gusto, gustazo como hasta siempre. pronto, nos vemos. Hasta pronto.